tienes que dar tu consabido grito de batalla para las amigas, porque este tema es para las amigas. Prepárate, prepáralo. Aquí voy. Chicas, Ese es el todos grito. oídos. Ahora no van a marcar número, ahora no se van a distraer, porque hay una, mira, ¿Ah? cuarto bate de Cuarto las chicas bate del equipo de Nueva Vida 97.7. Está con nosotros la doctora Mari Carmen Laureano. Yes. Hoy viene hablándole a las mujeres que serán sanadas para liderar. Buenos días. Hola, hola, porque toda nuestra música es tan pegajosa. ¿Verdad? Tú no puedes evitar la piernita, se No. te va como quiera. Así mismo es. Estoy tan contenta. ¿Cuánto tiempo hace que estuve aquí recientemente? Oye, sí, hace unos mesecitos con un Sí. proyecto interesante para los hombres, ¿ah? Y la cosa es que sí, Como para el verano, recientemente. como para el verano. Para los padres, también, sí, los padres. algún tiempo. Pero entonces, bueno, es que cuando a una la tratan tan bien, pues tiene el Uno peligro vuelve. de quedarse. Estoy bien contenta de estar aquí y agradecida, ¿verdad?, de esta gran oportunidad. Hoy vamos a estar hablando de lo necesario que, ¿verdad?, el proceso de sanidad tiene la vida de las líderes. Particularmente basado en la experiencia de la mujer samaritana. Ajá. En Juan capítulo 4, que estuvimos conversándolo una vez, Edwin y yo, en otro segmento, vamos a dar una dimensión completamente diferente. Y para poner un poquito en contexto este texto, ustedes pues sabrán, ¿verdad?, que el capítulo comienza describiendo que la fama de Jesús había aumentado y los fariseos le tenían puesto el ojo. Y Jesús sabía que no era su hora, así que trata, ¿verdad?, de mantenerlo siempre en su límite y seguir su ministerio, porque había cosas que él tenía todavía que hacer antes de entregar la vida. Así que Jesús decide pasar de Judea a Galilea y usa el camino más largo y el peor de ellos para llegar precisamente a Galilea, que es Samaria, y se detiene en un lugar llamado Sicar. Particularmente cerca de la hora del mediodía, se sentó junto al pozo para refrescarse. Pero bueno, claro, los exégetas que conocen bien este texto, ¿verdad?, interpretan esta palabra de tenía que pasar por Samaria como no que fuese el único camino, porque no era el único camino para llegar a Galilea, sino que realmente él tenía una obra que realizar allí, y era la obra de sanidad de una líder en potencia que no conocemos lamentablemente su nombre, como muchos personajes femeninos de la Biblia. Ajá. Que se pierde, ¿verdad?, su nombre, sino que entonces la conocemos como la mujer samaritana, ¿verdad?, o la mujer de Samaria, o la mujer junto al pozo, que es como precisamente se describe. Y es bien interesante porque Jesús llega allí. Claro, los discípulos se adelantan al pueblo a conseguir algo para comer porque era cerca del mediodía. Y él está realmente allí descansando, y es cuando ella llega. Y estas citas divinas que son tan extraordinarias, Edwin, yo creo que Dios tramita los encuentros entre las personas para realizar su obra. Y Jesús entonces ve a esta mujer llegar y de inmediato le dice: mujer, dame de beber. Y claro, ya había pasado, se acerca, ¿verdad?, en este periodo de tiempo donde nadie va al pozo a buscar agua, porque ¿quién va a ir a un pozo que está evaporando el agua con ese sol? Con ese sol a buscar agua? Así que esta mujer ya traía una circunstancia, ¿verdad?, que la marcaban como marginada, y por eso se alejaba de la población. Ahora que las mujeres van a buscar agua, cuando uno mira historias, ¿verdad?, de otros contextos de la Biblia, donde el grupo de mujeres va juntas, como las mujeres de Jetro que van a buscar agua para la... Tú dices, algo sucede que esta mujer está fuera de la norma, ¿verdad? Y sería tan extraordinario que tomásemos ese dato tan particular para que entonces establezcamos una pastora en las comunidades de buscar mujeres que se sienten aisladas, o mujeres que se sienten marginadas, marcadas por su propia historia, porque esas personas son potencialmente una gran idea al proyecto de Dios. Cacho, sí. Y fíjense cómo de lo débil, porque la escritura lo dice, que de lo débil, de lo frágil, de lo despreciado, Dios lo toma para avergonzar a aquellos que se sienten que saben mucho, ¿no? Para entonces él manifestar su poder y levantar a estas personas. Y yo creo que todos nosotros somos parte de esa historia. Sé que hoy, ¿verdad?, eres psicóloga y trabajas en el área de la consejería. ¿Hay algún otro indicador, aparte de el aislarse,
de este tipo de mujer que ha sido marcada, aparte Sí. ¿verdad? De no quizás no unirse a los grupos. Yo o pienso que, distanciarse? sí, muy bien, muy buena pregunta. Yo pienso que en parte es esconder la historia, porque si eso es lo que me avergüenza, y si eso es lo que me marca, y eso es tan profundamente doloroso, y yo no he pasado por un proceso de sanidad, entonces yo me trago mi historia. Ya. Fíjense qué es lo que particularmente hace esta mujer cuando el diálogo se desarrolla. Y entonces esta mujer le dice a Jesús, oye, porque ya lo observó, era claro, ¿verdad? La fisionomía de Jesús, que era judío. Oye, ¿cómo siendo tú judío me pides a mí agua que soy samaritana? Y fíjense que no, realmente la razón no es que ella sea una mujer. Era normal que las mujeres fuesen al pozo, era normal que las mujeres le sirviesen, era la norma que le sirviesen agua y comida a los varones, particularmente porque existe una razón de raza que los separa. Y eso es lo primero que Jesús rompe. Fíjense cómo Jesús toma los valores tradicionales de esa época y los sobrepasa y subvierte, ¿verdad?, los valores de ese tiempo. Se habla con una mujer sola para arrancar. Exactamente, a eso iba Edwin, ¿verdad? El hecho de que está hablando solo con una mujer. Y no solo eso, de que estén solos, que le está hablando a una mujer. Porque en esa época ningún varón le dirigía directamente la palabra a una mujer. Así que Jesús deja a un lado, ¿verdad?, esa norma social y se dirige directamente a ella. Y ¿verdad?, le pide agua. Entonces ella le dice, oye, vamos a hablar primero de la cuestión racial. Tú no deberías estarme hablando porque hay enemistad entre nosotros. Entonces fíjense cómo la cuestión religiosa, la cuestión tradicional, ¿verdad?, que la sociedad enseñaba de no dirigirse a una mujer en público, porque las mujeres debían estar en privado, como se había enseñado en aquella época. Se dividieron los escenarios desde la época de los filósofos, que pensaban que la mujer era un hombre deformado, un hombre incompleto. ¿Y Aristóteles pensaba de las mujeres? Y obviamente, ¿verdad? Como así mismo pensaba Platón y Aristóteles. Ambos pensaban que porque no había suficiente luz en el proceso de concepción, entonces las mujeres, ese ser humano salía una mujer y era un hombre incompleto. ¿Cómo él habrá llegado a esa conclusión? Bueno, obviamente la ciencia no había adelantado lo suficiente, la genética no había adelantado lo suficiente. Eran personas haciendo todo lo mejor posible en el tiempo en que la ciencia todavía no había adelantado. La explicación de todo lo universal venía desde la metafísica o desde lo religioso. Así que cuando la ciencia empieza a avanzar, lo religioso se queda a un lado y obviamente es lo que perciben los padres de la iglesia como Aquino, como Agustín, que empiezan a darse cuenta que lo religioso era visto como menospreciable, porque obviamente, ¿verdad?, no era científico. Así que ellos deciden tomar todos estos datos que los filósofos habían traído, exacto, para traerlos, introducirlos a la iglesia, para sentirse que estaban en el estándar. Y claro, de ahí, de generación en generación, Lourdes, nos llegan esos conocimientos a nosotros. Entonces, fíjense que ocurre otra cosa maravillosa en este diálogo. Jesús le responde a esta mujer un planteamiento de tipo teológico y doctrinal. Y empieza a enseñarle a una mujer que encontró en el pozo, cuando los rabinos en aquella época no le enseñaban a las mujeres, porque obviamente ellas no eran seres racionales. En esta división los filósofos decidieron que las mujeres eran extremadamente sentimentales, lo que le hacía completamente volátil y peligrosas. Y a los varones que eran racionales, ellos sí podían salir al escenario público, ellos sí podían hacer proyectos como la casa, la guerra, el defender el Estado, el proveer todo lo necesario para el hogar, mientras que las mujeres debían estar enclaustradas en las casas, criando a los hijos y trabajando la tierra y obviamente sirviendo también. Así que es muy raro que Jesús le plantee, ¿verdad?, una discusión o responda, ¿verdad?, esta mujer, para enseñarla. Fíjense que no solamente está sanándola, en el proceso añade, porque claro, Jesús tenía que hacer una intervención en crisis aquí, y empieza a mezclar lo que es sanarla emocionalmente, espiritualmente restaurarla para darla a la comunidad nuevamente ya liberada, ¿verdad? Y obviamente discipulada, o sea, ya con un conocimiento necesario para poderle ministrar a su pueblo. Fíjense que la primera discusión es que ella le dice,
¿por qué me pides tu agua? Y él le dice, si tú supieses. ¿Quién es el que te está pidiendo? Exactamente. Tú le pedirías y él te daría agua eso viva. mismo, Edwin. Tú le pedirías agua. Pero fíjense que Jesús, para sanarla, entra a un nivel, a un plano espiritual más elevado. Mientras que ella se mantiene en el diálogo, en el plano natural y material. Y constantemente ella vuelve una y otra vez a eso. Y Jesús le dice, mira, yo te estoy ofreciendo un agua que va a llenar y satisfacer todas las necesidades de tu ser. Imagínense una mujer bajo una condición como esta, ¿verdad? Que Jesús mismo se lo plantea. Has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. Y fíjense que en gran medida nosotros somos los que ponemos la fuerza en esa pregunta y decimos, no, y Jesús le dijo, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. ¿Qué tal me veo como predicadora? Pero ¿qué tal? No estábamos allí, no estábamos presentes. Él le trae su historia para sanarla. Él toca el dolor para traer en ella una liberación absoluta. Y fíjense que probablemente el tono en que Jesús dijo esta pregunta no es como nosotros solemos tirarla desde nuestro púlpito. Probablemente le dijo, oye, yo sé que has tenido 5 esposos. El que tienes ahora no es tu esposo. Un tanto para revelarse, ¿verdad? Como Mesías. Para que, ¿verdad? Esa ciencia, ¿no? De saber tu historia, a pesar de que no te conozco, pero también como su redentor, como el que puede regenerar su vida, ¿verdad? Porque esta mujer, bajo la ley del levirato, que no sé, ¿verdad? Si lo reconocen, ¿verdad? Pero es la ley de que si el esposo de ella muere, los hermanos la toman como esposa para continuar. Claro, y dar la descendencia. O sea, no dejar ese nombre de ese varón que se pierda. Entonces son los hermanos, los más cercanos, los que toman a esta mujer. Imagínate que un cuñado viene y te toma como esposa, o sea, ahí no hay afecto, no hay ningún tipo de relación amorosa, ¿no? Y entonces prácticamente es ir a la casa de esta mujer, tomarla, llevarla a la casa, tener relaciones sexuales con ella y utilizarla, ¿verdad? Y obviamente para que sirviera también en la casa. Es una especie de esclavitud, es una especie de una negación absoluta del yo. Y entonces esta mujer había vivido esta experiencia 5 veces. Wow. 5 esposos has tenido, o sea, los que legalmente el levirato te permite tener. Entonces, mira, cómo nosotros desde los púlpitos decimos que esta mujer es de dudosa reputación cuando en realidad es una víctima de una circunstancia social tan grave, ¿verdad? Entonces ella, cansada de esta situación donde se invalida lo que ella es como persona, ¿verdad? Se cosifica su cuerpo, se convierte en cosa de satisfacción del varón. Fíjense cómo se niega también la atención, el afecto, se niega completamente, ¿verdad? Lo que pudiese ser en esta mujer un proyecto de vida para que ella se convierta en un objeto para el servicio de otros, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo Jesús le plantea su historia para sanarla, pero es retrayendo su experiencia para trabajar su dolor. Entonces, él le dice, 5 esposos has tenido, el que tienes ahora no es tu esposo. Quiere decir que entonces ella se cansó de esa experiencia y no bajó la ley, se puso a vivir con otra persona, obviamente sin el proceso jurídico, ¿verdad? Que se le pedía. Y por eso le dice, el que tienes ahora no es tu esposo, o sea, no está bajo ese elemento de la ley, pero es para decirle, mira, yo sé que tú has sido invalidada, yo sé que a ti no te han dado afecto, yo sé que esa dimensión emocional no ha sido llenada en tu vida, yo sé que no te han prestado atención, yo sé que tú no se te ha dado la oportunidad de demostrar lo importante que eres tú. Y obviamente ahí Jesús hace, ¿verdad?, esa experiencia de llamarla a trabajar con su historia, a trabajar con su dolor. Y ella vuelve, porque como es muy doloroso el proceso, ella vuelve y le dice acerca de, mira, ya vendrá el Mesías y nos dirá todas las cosas, si es aquí donde nosotros debemos adorar o debe ser, ¿verdad?, en el templo. Y Jesús vuelve y le retoma la experiencia, ¿verdad?, en ese silencio terapéutico, no responde, como dejándole saber, oye, ya puse en ti la semilla de sanidad, es tu responsabilidad
hacerla germinar. Llegan los discípulos, ahí entonces ella abandona el cántaro, que fue el motivo por el cual llegó allí, y obviamente lo que la separaba, y va a la sociedad que la había marginado a decirles, oigan, vengan y vean a alguien que me dijo todo acerca de mí. ¿No será este el Mesías? Y qué cosa más maravillosa que una mujer que ha experimentado sanidad en la conversación con Jesús, toda la reflexión en el camino acerca de su dolor, y ahora Dios la usa como una tremenda líder para evangelizar a una comunidad. ¿Cómo conectó con Jesús inmediatamente? Porque si es una mujer tan lastimada, marginada, rechazada, que busca esa soledad, no pensar o titubear o que este diálogo hubiera sido el siguiente. Y 5 maridos has tenido y el que tiene no es tu marido. Y ella dijera, ya te lo contaron, ¿quién te lo dijo? Ay, no, pero es que es maravilloso. Sido, claro. Pero no fue así. Es maravilloso tu comentario, Lourdes, porque fíjate cómo conectó. Es que él abrió una puerta que ella estaba desesperada porque alguien abriese. Y en las iglesias tenemos muchas mujeres con esa necesidad emocional de que alguien abra esa ventana y por el poder del Espíritu Santo logren sanar en una experiencia guiada donde no se hacen juicios valorativos de las experiencias, sino que le permiten a las mujeres sanar. Óigame, doctora, mucha gente desde el Facebook pegada dice, estoy escuchando desde Neuquén, Patagonia, Argentina. Qué lindo mensaje. Amén. Saludamos a Guillermina Gotz y gente que nos envía saludos, pero doctora, esta experiencia y este diálogo desde esta perspectiva, hay un proyecto para mujeres y denos esos detalles, por favor. Por primera vez en Puerto Rico. Este servicio no se ofrece, pero las mujeres lo han deseado por mucho tiempo. Por primera vez se establece una escuela a través de nuestro ministerio Emerge. Se llama Escuela para Líderes, Liderazgo de Mujer, un legado de esperanza, porque queremos que esto, ¿verdad?, quede marcado en la vida de mujeres que están creciendo, generacional. Así que en esta experiencia, básicamente nosotros vamos a tener un trimestre completo de un curso donde no necesariamente la gente tiene que llenar, ¿verdad?, los requisitos de tan fuertes a veces de una universidad, exacto. Pero van a adiestrarse y a prepararse para servir a otras mujeres en su comunidad. Hemos tenido la gran noticia de que no solo mujeres de iglesia van a venir a esta orientación de este sábado 18 a las 3 de la tarde en la comunidad de Juan Sánchez en Bayamón, sino que otras mujeres que sirven a través de instituciones como es el Hospital Oncológico van a venir, porque obviamente la mayor cantidad de sus pacientes son mujeres. Entonces están queriendo adiestrarse y adquirir herramientas necesarias para trabajar la dimensión espiritual. Así que las invitamos a todas. Va a haber de todo, Edu. Y mira, va a haber estudio bíblico, ahí se va a incluir exégesis y hermenéutica. Exégesis es la explicación del texto bíblico, la hermenéutica básicamente es la predicación, y se van a incluir algunas otras cosas como consejo y asesoramiento pastoral, o sea, todas estas dimensiones en un solo curso que va a durar un trimestre. Para que la gente pueda, literalmente, las chicas, prepararse para servir en su comunidad. Mujeres que quieran decir, yo quiero formar parte de ese grupo, como que a mí me hace falta algo como eso, ¿a dónde llaman? Tienen que llamar a Marian Torres al 787-687-6582. 787-645-6782. Voy a decirlo de nuevo. 787-645-6782. Con Marian Torres para entonces inscribirse en esa orientación y tener todos los detalles acerca de esta escuela. 787-645-6782. Es correcto, y usted puede darle share a este segmento y buscar a la doctora Mari Carmen Laureano por sus redes sociales y conectarse con ella. Y nosotros nos quedamos. Te vengo a contar algo que me pasó con unos tornillos por la boca de un mamey. Quédate con nosotros.